Continuemos con los temas de ortografía básica. Ahora vamos a ver los temas referentes a la acentuación. La acentuación es uno de los puntos más importantes a la hora de hacer redacciones. Hay frases que indican que en la historia de la humanidad nadie ha muerto por tener mala ortografía. No obstante, sí ha sido el punto de partida para dar pie a discusiones y malas interpretaciones en diferentes ámbitos del desarrollo de la humanidad. Tener buena ortografía es el respeto por aquel que nos lee, es el respeto y la base de la educación. Y en estos tiempos que estamos viviendo, díganme ustedes, si la educación no es necesaria para corregir algunos de los problemas que tenemos actualmente. Vamos a ver cuestiones de acentuación. La acentuación generalmente la aprendemos a la hora de leer. Nosotros como humanos aprendemos de manera muy visual. Si nosotros estamos leyendo constantemente, vamos a recordar qué palabras se escriben con acento y cuáles no, además de mejorar nuestra ortografía en general. La cuestión es esta: debemos leer temas, debemos leer investigaciones, debemos leer textos en general que vengan editorializados, es decir, que hayan pasado por un proceso de editorialización en el cual lo revisa un editor, lo revisa un corrector de estilo, lo revisa alguien que sabe de leyes ortográficas, principios lingüísticos y de redacción a profundidad, que pueden dar pauta para hacer las correcciones pertinentes y necesarias para que un texto sea agradable, no solamente desde el punto de vista de la temática y de la redacción, sino en cuanto al respeto que se debe de guardar al hacer uso de las leyes de ortografía correctas. Hoy vamos a ver acentuación. Vamos a ver tres pautas generales, tres reglas generales de acentuación que nos van a permitir al menos acentuar el 80-85% de todas las palabras del idioma español. Habrá algunas excepciones. En su momento las mencionaremos y veremos de qué se tratan algunas de ellas. Para acentuar correctamente las palabras, lo primero que tenemos que tomar en cuenta es lo que es la sílaba tónica. Las palabras en el idioma español se dividen por sílabas. Esas sílabas, en cada palabra hay una que va a sonar más fuerte que las demás. A esa se le conoce como sílaba tónica. Y dependiendo de la posición de la sílaba tónica en la palabra, vamos a entender los principios de la acentuación. En este primer ejemplo, la sílaba tónica está resaltada y es la que vamos a leer con mayor fuerza a la hora de estar haciendo una lectura o escritura de las palabras. Tenemos público, publicó y publicó. Si nos damos cuenta, la sílaba tónica cambia, es una palabra de tres sílabas, publicó. En la primera, la sílaba tónica está al principio, público. En la segunda está en medio, publicó, y en la tercera está al final, publicó. Dependiendo de la posición de la sílaba tónica, acentuaremos, pero eso lo veremos en un momento más. En la segunda fila encontraremos otro ejemplo de palabras escritas y la lectura nos dará la pauta para entender dónde está la sílaba tónica. Tenemos entonces íntegro, segundo integro y tercero integró. La sílaba tónica cambia y con ello cambia el significado. Pasa lo mismo con la última palabra. Ahí, como está escrita, es rotulo, que es una forma, verbo presente del verbo rotular. Si tuviera acento en la primera O, sería rótulo. Sería la sílaba tónica al principio y un rótulo es un dibujo, es sinónimo de dibujo. Y si tuviera acento en la última O, sería rotuló, que también es una forma pasada del verbo rotular. Esa va a ser la diferencia. Entendiendo que la sílaba tónica cambia de acuerdo con su posición, de acuerdo con la forma en que se le debe de dar lectura, nosotros entenderemos las tres reglas de acentuación siguientes. Vamos a entenderla. Algunas palabras tendrán esta sílaba tónica marcada con lo que conocemos como acento o tilde, que es un signo ortográfico que se representa con una línea, acento o tilde.
Estas son las reglas de acentuación dependiendo en qué posición se encuentra la sílaba tónica de una palabra. Se van a acentuar todas las palabras que tengan la sílaba tónica al final y que terminen en NS o vocal. Sílaba tónica al final y que terminen en NS o vocal. Como Perú, sofá, café, rubí, menú, marroquí, bebé, también, algún, jamás, según, sillón, además, organización, capitán, alemán, anís y canción. Son palabras que su sílaba tónica está al final y terminan en N, en S o vocal. De manera general, la regla nos va a decir, se acentúan las palabras agudas terminadas en NS o vocal, como corazón, compás o café. Regla número 2. Se acentúan las palabras con sílaba tónica en la penúltima posición, pero que no terminen en NS o vocal, como clímax, hábil, árbol, cárcel, ángel, difícil, túnel, azúcar, lápiz, césped, fácil, útil, carácter, débil, lápiz, Víctor, raíz y mármol. Con los nombres hay una situación que hay que precisar. A lo largo de los años se ha popularizado la creencia de que los nombres no llevan ortografía. Esto es incorrecto. Los nombres se atañen a las reglas del idioma español y deben tener su ortografía. Lo que ocurre es que al momento de registrar a las personas, la oficina correspondiente, las personas que registran no conocen las leyes de ortografía y a veces hasta escuchan mal, y es donde se cambian los nombres o inclusive encontramos nombres como Víctor, como Ángel, que no llevan acento, apellidos como Hernández, como Hernán o demás que deberían llevar acento y que no lo llevan, y esto es lo que popularizó la idea de que los nombres propios no llevan ortografía, pero es incorrecto, deben de llevar y deberían de llevar. La regla con la que ustedes van a encontrar esta segunda precisión sobre cómo acentuar las palabras con sílaba tónica en la penúltima posición la van a encontrar como se acentúan las palabras graves que no terminan en NS o vocal, como árbol, túnel o lápiz. Y la tercera regla, se acentúan todas las palabras que tienen la sílaba tónica en el antepenúltimo y antes del antepenúltimo sitio, como América, Bélgica, Sudáfrica, música, miércoles, sílaba, máquina, gramática, económico, pájaro, séptimo, cuídate, bruja, gótico, hígado, ejército, características, cállate, dámelo, fósforo, cáscara, cerámica, oxígeno, didáctico o válido. La manera en que lo vamos a encontrar como regla es, se acentúan todas las palabras esdrújulas y sobreesdrújulas, como médico, bolígrafo o jóvenes. Estas tres pautas, bien entendidas y bien identificadas las sílabas tónicas en una palabra, nos van a dar la pauta de cómo leer una palabra o de cómo escribirla. Repito, con estas tres simples reglas nosotros vamos a poder acentuar el 80%, 85% de las palabras del idioma español. Algunas excepciones serán las palabras monosílabas, que por regla general no se acentúan a menos que sean una diferenciación de acento diacrítico, que vamos a revisar de qué se trata, algunas consideraciones en los diptongos y hiatos y en palabras compuestas. Pero estas actividades te quedarán a ti.